Compartimos una breve presentación sobre el nuevo diseño curricular de la asignatura Tecnologías, Diseño y Programación, haciendo foco en algunas características generales comunes a los demás diseños curriculares y otras características más específicas de nuestro espacio. El primer aspecto a tener en cuenta es el que vemos en la siguiente placa, que tiene que ver con la preponderancia que se le da en este diseño curricular a el al desarrollo de capacidades. Sabemos que estas 5 capacidades que aparecen aquí no constituyen una novedad para nuestra práctica docente. De algún modo, en mayor o menor medida, con más o menos intensidad, en nuestras clases los docentes nos preocupamos por desarrollar capacidades de resolución de problemas, de que los estudiantes aprendan y trabajen con otros en compromiso y colaboración, que desarrollen capacidades para la comunicación en diferentes formatos y con diferentes propósitos, que desarrollen el pensamiento crítico y por supuesto también la autonomía que como sabemos requiere paradójicamente de mucha presencia y acompañamiento del docente, ya que es algo que no viene dado en los niños, sino que es algo que se va construyendo con mucho apoyo y acompañamiento docente. Bueno, ¿cuál es entonces la novedad? En principio la novedad tiene que ver con que estas capacidades se presentan en los diseños curriculares con la misma importancia que los contenidos conceptuales. Es decir, estas capacidades también se definen como contenidos a desarrollar, contenidos a aprender, contenidos a construir. Y entonces esto genera algunos desafíos. El primer desafío tiene que ver con reconocer que estas capacidades que son generales adquieren cierta especificidad en cada una de las áreas. Y en principio tenemos que pensar en nuestra área qué significa resolver problemas en el campo de la tecnología, el diseño y la programación, qué particularidades adquiere esta capacidad en nuestra área. Y del mismo modo, ¿qué significa pensar críticamente? ¿Cuál es el recorte y la mirada que hacemos desde nuestra disciplina? ¿Cómo promovemos la autonomía en relación a los contenidos y las habilidades del campo tecnológico? Otro desafío tiene que ver con tomar conciencia que estas capacidades no se desarrollan en el vacío, se van construyendo en diálogo con los conceptos. No es que van por caminos separados ni se abordan a posteriori de los conceptos. Aprendo conceptos mientras desarrollo capacidades y desarrollo capacidades mientras aprendo conceptos. Y a propósito de los conceptos, en la siguiente placa podemos ver cómo se organizan, cómo se proponen organizar los contenidos en este nuevo diseño curricular, donde básicamente podemos ver que son 5 ejes, los cuales no tienen que ser vistos de manera aislada, sino que es posible pensar propuestas de enseñanza que articulen contenidos de diferentes ejes, no necesariamente de todos. En principio vemos que en más de un eje aparece mencionado el diseño. Bueno, el diseño de alguna manera, el diseño curricular de alguna manera pone en evidencia y pone relevancia al proceso de diseño, al proceso de diseño tecnológico, ya que de alguna manera es lo que caracteriza al conocimiento y al quehacer técnico o tecnológico, ¿no? El diseño ya se encuentra presente en nuestras clases y lo que se propone ahora es vincularlo fuertemente también con las tecnologías digitales, con la programación y en particular con la robótica. El desafío es encontrar aspectos comunes entre el diseño de sistemas físicos y sistemas digitales y aspectos particulares de cada uno de estos tipos de procesos y productos. Por otro lado, en el diseño vemos la presencia de la robótica, la programación y el pensamiento computacional, que es algo que, sobre todo la robótica, ya estaba de alguna manera presente en nuestras clases de tecnología asociados al control y a la automatización. En este nuevo diseño empieza a cobrar un poco más de relevancia y sobre todo de los primeros niveles, desde el inicio del nivel primario, digamos. Esa también es otra novedad. Y también, si miramos el quinto eje, podemos ver que una de las novedades es la inclusión de la inteligencia artificial. Si bien se menciona explícitamente sobre la intención de reflexionar sobre su uso, la inteligencia artificial podemos abordarla también en relación con los otros ejes, pero más allá de los aspectos instrumentales, ¿no? Se trata de lograr que la inteligencia artificial
no aparezca descontextuada, sino que aparezca en relación con otras tecnologías y en el contexto social y ambiental. Y al hablar de reflexión sobre la tecnología, también es importante mantener esa mirada que incluye los factores que impulsan los cambios tecnológicos, eh, entender cuáles son los efectos que se buscan cuando se generan y se crean nuevas tecnologías, cómo cambia la vida de las personas, la forma de trabajar, de comunicarse, y sobre todo entendiendo a estas tecnologías como parte de un entramado social y ambiental que las promueve, las condiciona y de alguna manera es depositario el entorno de sus implicancias. Bueno, sin duda uno de los grandes desafíos para llevar adelante este diseño curricular al aula es pensar la progresión, ¿no? Cómo hacemos una graduación de estos contenidos que están en estos ejes, que ya los iremos viendo a lo largo del trayecto, desde los primeros niveles de la escolaridad primaria hasta el séptimo grado, ¿no? Y cómo se articulan contenidos de los 5 ejes o de algunos de los ejes en las propuestas de enseñanza y a través de actividades que promuevan el desarrollo de capacidades, proyectos, problemas, etcétera. Y ahí entonces donde el diseño curricular también habla de ciertos enfoques de enseñanza. En particular se habla del aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas. Nosotros a lo largo de este trayecto vamos a tratar de hacer hincapié en cuáles son las diferencias entre estos dos enfoques que a veces se confunden y puede ser necesario diferenciar. El enfoque maker aparece como algo también novedoso, un enfoque basado en el hacer, en las teorías del construccionismo y constructivismo, el construccionismo como una teoría basada en Seymour Papert, en estas corrientes de lo que en inglés se conoce como do it yourself o hazlo por vos mismo. Bueno, ¿qué significa esto en el aula con los chicos y las chicas? Y por otro lado, cómo se articula con los enfoques de aprendizaje basado en problemas, ¿no? Y finalmente la gamificación, que toma esta idea de aplicar los elementos de los juegos en situaciones de enseñanza y aprendizaje. Bueno, finalmente, y para terminar esta breve presentación del diseño, que lo iremos trabajando más a lo largo del trayecto, una mención a lo que se conoce como áreas transversales y temas transversales, ¿no? Transversalidades que se proponen en todas las áreas y por supuesto tenemos en nuestra área el desafío de vincularla con el conocimiento tecnológico. Bueno, luego de esta primera presentación, los y las invitamos a avanzar en el recorrido de los materiales y las actividades que tenemos propuestas para el trayecto.